¿Ok? Muy bien. Entonces, continuamos con nuestra clase. Vamos a pasar al capítulo 2. El objetivo de este capítulo 2 es estudiar muy superficialmente, diría yo, al elemento que hace uso de la carretera, en este caso es el vehículo. ¿Ya? Por esa razón, el título dice resistencia al movimiento. Aquí tengo un recuadro, una formulita, no una formulita, sino una desigualdad. R son las resistencias, ¿ya? T es la tracción del motor, P es el peso del vehículo y F sub X es el coeficiente de rozamiento longitudinal. Ahora, fíjense, ¿cuándo va a haber movimiento? Cuando se cumpla esta inecuación, o sea, cuando las resistencias sean menores a la tracción del motor y la tracción del motor es menor al producto del peso del vehículo por el coeficiente de rozamiento longitudinal. Si se cumple esta relación, hay movimiento. Ahora, si cualquiera de estas dos desigualdades se invierte, por decirles algo, que las resistencias son mayores a la tracción del motor, ¿qué pasa? Ya no hay movimiento. ¿Dónde vemos normalmente ese tipo de fenómeno? Cuando el vehículo se enfanga. ¿De acuerdo? Cuando se enfanga, obviamente ahí se queda, ¿no ve? Por más que hagamos funcionar el vehículo, hagamos el esfuerzo, no. Ahí nomás se mantiene. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora, ese es uno de los objetivos del estudio que hacemos. Y el otro objetivo es, pues, jóvenes, que los vehículos no son todos iguales. Eso lo sabemos. Obviamente un modelo 2026 no puede ser igual a un vehículo modelo del 90, digamos, del anterior siglo. No es. Por mucho que digan que yo lo he mantenido, etcétera, etcétera. No es así. ¿Ya? Ahora, evidentemente, las competencias entre marcas existen. Sabemos qué marca es mejor. ¿Qué marcas invaden nuestro mercado, por ejemplo, local? En vehículos livianos? Toyota. Toyota. Japonés. De acuerdo, otra de las marcas, Nissan. Otra de las marcas tradicionales, ¿cuál más es? Mazda, ¿ve? Y hay, obviamente, N más, con la invasión del mercado chino, hay N más. ¿Alguien tiene un vehículo chino? ¿De ustedes? ¿Nadie? ¿No? ¿Tienen algún vehículo, o sea, de propiedad chino, de marca china? ¿Alguno de ustedes? Solamente para preguntar, no les voy a decir que me preste, sino solamente para preguntarle cómo se comporta. Yo tampoco tengo. Ya, el vehículo también es Suzuki, ¿no? Es otra de las marcas muy tradicionales. Entonces, pero en una China no he tenido la oportunidad de tener ese tipo de vehículo. Por eso le quería preguntar si alguien tiene cómo es el comportamiento de ese vehículo. Ahora, todos los vehículos se van a llenar, ¿no? Con la gasolina basura. ¿No es cierto? Ya se ha entendido el problema, ¿no? ¿Han entendido ustedes también el problema que se tiene con la gasolina basura? ¿Qué cosa es? Mayor contenido de goma. Normalmente dice que en un compuesto, ¿no? O sea, en una composición, ¿no? En una composición normal de la gasolina, evidentemente tiene goma, pero hasta un 5% máximo. ¿Saben con cuánto está ahorita de gasolina basura? Con 35. O sea, ¿qué ha pasado? No ha habido control de calidad, ¿no?
ha llegado y bueno, han distribuido y ellos han cargado los vehículos y eso. Y eso es más problemático en las motonetas. Ese es el problema. ¿Y qué requiere eso? Un montón de trabajo, depende de hasta dónde le hemos funcionado. ¿No vean ahí? Ese es uno de los problemas, ¿sí? Bien, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Vayamos a lo nuestro. Ya les decía que esta formulita define el movimiento de un vehículo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunas generalidades. Dice, ¿no? Un vehículo, cualquiera sea su sistema de propulsión, encuentra en su movimiento resistencias opuestas al mismo. Se ha visto que si se aplica un par motor sobre una rueda motriz que soporte una carga P, para que se produzca el movimiento debe cumplirse la siguiente ecuación. Repito, ¿ya? Con esta ecuación vamos a tener movimiento. Repetimos las variables, donde R representa todas las resistencias al movimiento, T el esfuerzo de tracción del motor, F sub X el coeficiente de rozamiento longitudinal, y P es el peso del vehículo en toneladas. ¿De acuerdo? Peso del vehículo. Ahora, los estudiosos han hecho el siguiente análisis, en realidad, para poder determinar una resistencia. Entonces, ellos han dicho que se determine por resistencias específicas. ¿Ya? Entonces, por eso usamos esta variable R minúscula, que es una resistencia específica. Entonces, se denomina resistencia específica aquella que exprese la resistencia opuesta por tonelada de carga bruta del vehículo. La unidad utilizada es el kilogramo por tonelada. Eso se llama, o sea, si yo expreso en estas unidades, eso es resistencia específica. Porque también más adelante vamos a hablar de una resistencia general. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos entonces. Bien, dice, en general, se pueden distinguir los siguientes tipos de resistencia. Resistencia debido a los rozamientos mecánicos en el sistema de transmisión del vehículo. Esta resistencia, por si acaso, es una resistencia general. ¿Cómo lo voy a diferenciar? Por esta abreviatura R mayúscula, ¿ya? Las resistencias generales van a llevar las R's mayúsculas y las específicas, las R's minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer tipo de resistencia. Voy a comentar nomás ya. ¿Cómo será esto? O sea, a ver, esto pasa normales, no debe ser entre nosotros. Obviamente un vehículo de mayor uso ya se ve un poco descolorido, ya se ve que le falta un elemento del vehículo, etc. Y mucha gente selecciona y dice, no, este taxi no quiero. Y busca uno nuevo. Esa es nuestra tradición. Si le ven bonito, nuevito, llévenme. Es decir, entonces eso es normal. O sea, un vehículo en el tiempo y en su funcionamiento sufre pues desgaste de sus piezas mecánicas. Y por esa razón, digamos, en nuestro medio, aunque eso está positivo de alguna forma, si hacemos una comparación en porcentajes, obviamente vehículos antiguos en 5 años no debe pasar en nuestro medio de un 30%, ¿ya? Y un 70% son modelos más antiguos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en el tiempo? Lo que pasa es que el vehículo con su funcionamiento, todas sus piezas se van a desgastar poco a poco. Y por eso, ¿por qué los quiere subir la gente a esos vehículos antiguos? Porque saben si tienen que ir a un lugar donde relativamente hay que subir una pendiente, digamos, saben que no va a poder subir. Por eso me entiendes. Y eso, pero es normal. ¿No? Bueno, en otros países, por ejemplo, en Europa,
tienen vehículos hasta cubrir 100.000, 200.000 kilómetros, nada más, en algunos casos. En otros casos, obviamente, dicen, hay vehículos con más de 5 años de antigüedad ya no deben circular en las calles. Ya hay que remover el vehículo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque por normalidad empiezan a tener problemas. Pero ¿qué pasa en nuestro medio? Escucha, si yo tengo un vehículo de hace 10 años y todavía está nuevo, ¿qué va a estar yendo al cementerio de autos? Sí es, ¿verdad? O sea, en esa situación nosotros tenemos la relación de los vehículos. Pero eso se nota, insisto, en su bajo rendimiento. Y de eso vamos a hablar enseguida. ¿Ya? Luego tenemos como otro tipo de resistencia, la resistencia al rodamiento del sistema neumático, calzado. Ustedes saben que la relación con el camino, que decimos corrientemente, entre la llanta y el camino, ¿de qué depende? Del tipo de superficie del camino. ¿Ve? Sí puede ser pavimentado, no pavimentado, solamente puede ser tierra, o puede ser gravilla, grava, etc. Esa es la diferencia. Y esa relación tiene mucho que ver en el avance del vehículo. O sea, si yo imprimo altas velocidades en un suelo rugoso, ¿saben qué pasa? Gasto más combustible. Ese es el problema. ¿De acuerdo? Por eso que la relación neumático-calzada es un detalle bien importante. Y ahí se incluye básicamente, ¿qué cosa? El inflado del neumático. Ustedes saben, ¿no ve? O sea, a ver, ¿qué entiende de ustedes? Ya. Gracias. Cuando vas a una estación de servicio de aire, ¿cuánto le cargas a tus neumáticos normalmente de aire, de presión? 35. ¿Sí? 35. ¿Eso quién te lo ha dicho? ¿Has leído en su manual o cómo? No, en el manual sería otra cosa y en la parte lateral del vehículo sería otra cosa, pero el que me atendió en la llantilla me recomendó eso. ¿Ya ven? Ahí está. Ese es el delito, pues. O sea, siempre esperamos que el llantero nos diga cuánto va a meter de aire. Y no somos capaces de leer el manual. ¿Ven? La puerta dice. Entonces, ese es el error que cometemos. O sea, no lo critico, obviamente, pero es algo recurrente que sucede en la mayoría de las personas. Pero no le digo, no le culpo a él. Yo también alguna vez he ido. ¿Cuánto le voy a cargar, jefe? Pero ¿cuánto cargas normalmente a esta llave? 35 se lo pongo, ya, pues, si ese es el estándar, pongo 35. ¿No ve? Eso es por no leer el manual. En los últimos, bueno, no en los últimos, pero no he visto normalmente en la parte lateral de la puerta está separado. ¿Ah, sí? Cuando Sí. puede cargar. Ah, ya, no, perfecto, no, está bien, creo que ya los fabricantes por eso, sus innovaciones van en todo criterio, pero está bien, o sea, genial la información que me das. Ya yo tengo un Suzuki 2016. Debe, sí, Interesante, esa tablilla tiene. ¿Tiene? Sí, Debe en tener. la parte lateral hay un Donde el cinturón casi. Los No, parámetros. la verdad es que no. Después de otros, incluso vienen con sensor de los Claro, ya, pero es importante ese detalle, ¿no? Porque a veces muy empíricamente nos manejamos. Ya, entonces eso les recomiendo que siempre traten de estar con el manual, porque en todo el equipo o artefacto electrónico, claro, ¿qué primero se pierde? El manual de uso, ¿ves? Al basurero, ¿no? ¿Para qué? No tiene que ser tanto así. Bien, otra de las resistencias es el aire. Bueno, nosotros obviamente en este momento, ¿yo qué estoy cargando? Nada, no veo además de mi ropa nada. No, eso es mentira.
estoy cargando pues una presión de aire. Que eso con la altitud va disminuyendo, evidentemente. Si estaríamos a nivel del mar, esa presión de aire sería mayor. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué tiene que ver, obviamente, la presión de aire? O sea, el aire tiene compuestos, ¿no? Es un compuesto. ¿Ya? ¿Qué cosas tiene el aire? Hidrógeno, oxígeno, ¿qué más? Los dos, ¿no? Dióxido de carbono, más que eso. ¿Ya? Ahora, yo les digo, a medida que vamos subiendo, ¿quién se va enrareciendo? ¿Qué elemento de esa composición? El oxígeno, ¿ves? El oxígeno. Por eso, muchas veces las personas, por prescripción médica, tienen que irse a lugares con menor altitud. Eso es normal, acá en Oruro. Si Oruro no ha crecido mucho, es por ese tipo de factores. O sea, a la gente les han dicho ya mayorcita, tiene que irse al valle, al oriente no tanto, ¿no? Entonces, pero al valle sí. Por eso se ha poblado Cochabamba como está ahora. Entonces, ese es el problema. Y en los vehículos sucede lo mismo. O sea, ese enrarecimiento de oxígeno afecta el rendimiento del motor. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cuánto afecta. Enseguida lo vamos a ver. Ahora, estas tres resistencias son pues naturales. O sea, ¿qué quiero decir? Que siempre existen. Ya siempre van a existir. Pero estas otras tres, del 4 al 6, obviamente son eventuales. Por ejemplo, la resistencia por pendiente. ¿Cómo se puede verificar una resistencia por pendiente? Algunos vehículos, ¿no es cierto?, cuando empiezan a ascender una pendiente o una rampa, al principio pareciera que van más a buena velocidad, pero ya al salir de la rampa su velocidad se ha minimizado. Ese es otro de los problemas de resistencia que tenemos. Y esa es la resistencia que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta al momento de hacer el diseño geométrico de una carretera. ¿Ya? Sigamos. La resistencia por curvas. ¿Qué es una resistencia por curvas? A ver, cuando ustedes están, aunque estén aquí, están en la calle, van caminando y están llegando a una esquina. Normalmente, ¿qué hacen? Reducen el ritmo de la caminata. ¿Sí? Eso por precaución. Entonces, el reducir. Y eso pasa exactamente en las curvas. Peor si no tenemos visibilidad. ¿Ya? Entonces, empezamos a reducir la velocidad. Entramos en la curva y si ya tenemos bastante visibilidad, ¿qué hacemos en un vehículo? Empezamos a acelerar. ¿Verdad? Eso es una reacción bien natural. Pero ¿qué se ha perdido en ese cambio de velocidad? El uso de combustible. O sea, evidentemente el vehículo tal vez se ha movido solo por inercia. O sea, ustedes se han dejado de acelerar, etcétera. Inclusive le han colocado en neutro, no sé. Pero cualquier cosa puede suceder, eso depende de la experiencia del conductor. ¿No ven? Pero obviamente pierde inercia. Y cuando tienen panorama, otra vez retomar la velocidad, entonces recién le dan fuerza necesaria al motor y ahí estamos gastando mayor combustible. ¿De acuerdo? Por eso se llama resistencia por curva. ¿Qué es la resistencia por inercia? Esto se ve cuando el vehículo inicia marcha. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Asumiendo que mi mano izquierda es un vehículo liviano y mi mano derecha es un vehículo pesado. Parten juntos. Entonces, ¿cuál de estos dos vehículos va a tomar más rápidamente la velocidad máxima? El liviano. Ese es el problema que nosotros tenemos que conocer. O sea, ese cambio de ritmo, de velocidad, es pues muy importante para la cuestión funcional de las carreteras. ¿De acuerdo?
Pues eso es lo que queremos estudiar. Ahora, ¿cómo los vamos a estudiar? Obviamente, acá, si ustedes revisan un texto del tema, van a encontrar un criterio de análisis. Revisan otro texto, van a encontrar otro criterio de análisis. Entonces, evidentemente, acá se usan fórmulas normalmente empíricas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Sigamos a ver la aclaración, ¿no? Como les decía, las tres primeras, o sea, resistencia por tracción, resistencia por rodadura, resistencia por aire, suelen denominarse resistencias ordinarias al balance, ya que se presentan en todos los casos de circulación de un vehículo. Mientras las tres últimas, resistencia por pendiente, por curva y por inercia, reciben la denominación de resistencias accidentales al avance. Depende, ¿no?, de la circunstancia en que se encuentre el vehículo. Empecemos entonces a ver. Vamos a ver esta formulita que tiene que ver con la resistencia debida a la transmisión. Esta formulita quiere decir lo siguiente. Mu es el rendimiento del motor, ¿ya? Dice que es igual a la potencia recibida sobre la potencia, n en todo caso potencia, por favor, erogada. Entonces, esa relación siempre es menor a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la potencia erogada siempre es mayor a la recibida. ¿Por qué? Porque del motor no directamente transmitimos el esfuerzo a los neumáticos o a las llantas, sino que pasa por un sistema de accesorios que se tiene. Y al hacer esa transmisión de los accesorios, pues se pierde potencia. Por esa razón, repito, que la erogada siempre es mayor a la recibida. Y desde luego que esa relación siempre va a ser menor a 1. Ya, entonces, para que lo capten en forma general. Vayamos al detalle mismo. Dice, ¿no? Los elementos mecánicos que integran el sistema de transmisión de la potencia del motor a las vueltas motrices absorben una fracción de la potencia erogada bajo la forma de rozamiento. Se denomina rendimiento de un sistema neutro, por favor, se denomina rendimiento neutro de un sistema al cociente entre la potencia erogada por el motor N sub E y la potencia recibida N sub E. Que ya les he explicado por qué razones esta relación siempre es menor a 1. Y en ese criterio decimos el rendimiento de los distintos órganos que integran el sistema de transmisión de un vehículo pueden ser estimados en el siguiente orden. Bueno, esta descripción, por si acaso, corresponde a un vehículo antiguo, o sea, lo que llamamos actualmente a una caja manual, ¿ya? Ustedes saben que casi ya predominan las cajas automáticas, especialmente en vehículos livianos, y no así en vehículos pesados, ¿no?, por si acaso. Bien, el embrague tiene un rendimiento específico de 0,99. La caja de cambios en marcha directa de 0,975. En otras marchas de 0,95. Las juntas de cardan un rendimiento de 0,98. El diferencial, o sea, la transmisión en este caso del cardan a los paliers, de 0,95. Y los cojinets de rueda de 0,99. Pero casi todos, fíjense, si trabajaría con un solo decimal, pues serían 0 o 1 directamente. Sí. Claro que estos rendimientos corresponden a un vehículo nuevo. Pero ¿qué pasa en el tiempo? Eso también hay. Vamos a ver enseguida. Dice, ¿no? Lo que representa un rendimiento de transmisión de 0,98 en marcha directa y el news prima de 0,87 en 8 marchas.
para vehículo nuevo. ¿Ya? Ahora, este es el problemita que tenemos en nuestro medio. Estos valores disminuyen notablemente con el estado del sistema motriz de los vehículos y de la viscosidad de los aceites utilizados, en especial en climas fríos. A ver, ¿qué números de aceites normalmente conocen? 20, 30 ya. 20, 35. 30 y 40. 40. 30 y 40. Ahora, si me refiero al aceite número 30, ¿es más denso o menos denso? ¿Y el 040? ¿Qué es? El 30 es menos denso, ¿ya? Y el 40 es más denso. Entonces, el 30, por ejemplo, no recomiendan aplicarse en climas fríos. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente es baja. Mientras que los aceites más densos, como el 40, recomiendan usar en climas cálidos, por el mismo contorno, o sea, la temperatura. Entonces, eso es lo que pasa en el caso de los aceites. Dicen, ¿no? En la práctica, para vehículos usados, pero este autor de vehículos usados dice aquel que tiene 5 años de antigüedad. Para nosotros, 5 años de antigüedad sigue siendo nuevo, ¿no? Es así. Nos pueden afectarse a los rendimientos por un coeficiente de uso K, cuyo valor variaría entre 0,85 y 0,95. O sea, este 0,98 va a estos valores. Y como nuestros autitos en nuestro medio inclusive hay de 20, 30 años de antigüedad, pues probablemente ya casi estamos llegando a 0,5. Ese es el problema. ¿Ah? Entonces, de acuerdo a las condiciones de conservación del automotor, claro, eso es evidente. Entonces, pero eso es lo que puede pasar. ¿Y por qué quiero hacerles notar qué tiene que ver esto con la materia? De repente no se está diciendo. Alguna vez una señorita me dijo, pero eso es un problema mecánico. Sí, evidentemente es un problema mecánico, por eso lo estoy estudiando superficialmente, como ya les dije al principio. O sea, pero tiene que ver en que nosotros cuando hagamos el diseño geométrico tenemos que saber para quién estamos haciendo el diseño geométrico. Por ejemplo, ¿cómo es la vida de un vehículo que llega nuevito, por decir algo, a la ciudad? Cuando está nuevito, transita a la ciudad. Cuando está semi-nuevito, después de 5 o 10 años, va a parar a los capitales de provincia. Cuando está ya viejito, ¿quién lo compra? Lo compra nuestra área rural. Ese vehículo va al área rural y ahí muere. Ahí es su cementerio. ¿Sí o no? Estoy equivocado. Esa es la forma de cómo se da uso a los vehículos. Y precisamente, ya, por esa razón y el porcentaje de vehículos viejitos que tenemos en nuestro medio, es que ustedes, ¿qué tienen que hacer? Reducir las pendientes, básicamente. Eso tienen que hacer. Por eso tienen que saber para quién están construyendo la carretera. Y eso es lo que nos interesa. Ahora, para completar el capítulo, ¿cómo podemos calcular una resistencia por transmisión? Aquí tenemos en recuadro una formulita, ¿verdad? Donde dice, la resistencia específica es igual a la potencia erogada por 1 menos el rendimiento y multiplicado por 270 sobre velocidad por peso. Ahora, fíjense ustedes, el rendimiento es directamente proporcional. A mayor rendimiento, bueno, relativamente puedo decir mayor resistencia por transmisión. Pero a mayor velocidad y a mayor peso, ¿qué pasa con la resistencia por transmisión? Se reduce. O sea, si yo tengo más velocidad y tengo mayor peso, entonces la resistencia por transmisión se reduce. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que quiere decir esta fórmula. Repito, potencia erogada
1 menos rendimiento. Ya hemos definido, ¿no? De que el rendimiento siempre va a ser menor a 1. O sea, esta diferencia nunca va a ser negativa, siempre va a ser positiva. Y aquí tenemos el valor de la velocidad y el valor del peso del vehículo. Donde ese peso, pues en caso, va en toneladas, como dice acá, y la velocidad ya se ha dicho desde el primer día, siempre va a ir en kilómetros por hora. ¿Ya? Listo. Entonces, N sub E es la potencia que eroga el motor en un determinado momento y no la máxima potencia que puede erogar dicho motor. Esta potencia debe igualar las resistencias al movimiento para que el vehículo pueda circular. ¿De acuerdo? Entonces, hasta esta parte, digamos, todavía no tiene mucha trascendencia, ¿no? Pero ya a medida que vayamos viendo las otras resistencias, pues vamos a ir viendo que son sí muy importantes de poder determinar. Y un último detalle que les dije. Ya al principio les dije, pero les insisto. Cuidado que vayan a revisar otro libro y encuentren otros códigos. Eso va a suceder. Por eso les he dicho, depende del investigador. Entonces, yo más o menos he cogido estas fórmulas de leer muchos textos, algunos han decidido, bueno, ese tipo de análisis, ¿de acuerdo? Pero pueden encontrar otro tipo de fórmulas también para manifestar esta resistencia. No se extrañen. ¿Listo? Muy bien, quedaremos acá.